Hola, a decir verdad tenía esta idea desde hace mucho tiempo, y era la de hacer un remake a mis primeros videos de un iceberg de Lost Media. Aquel iceberg ya tiene 5 años y mucha de la información está desactualizada, así que pensé, ¿por qué no hacer un nuevo iceberg con información actualizada? Además de ir añadiendo nuevos temas. Y pues, ya se la saben, la comunidad habló y les gusta más ver iceberg con Loquendo, así que les voy a dar lo que quieren. Y antes de iniciar me gustaría aclarar que voy a hacer un iceberg de 3 partes, ya que es muy extenso, y mientras me encontraba guionizando, me di cuenta que es más extenso de lo que pensaba, y no quería hacer un video de 3 horas o más. Así que serán 3 partes y voy a estar tratando de subirla cada 4 días o 5 días, o al menos una vez por semana. Así que dicho eso, vamos con el video, gente hermosa y rara de internet. Un día con Bob Esponja. La película es un falso documental no producido ni autorizado que habría sido distribuido por Regal Films y MVD Entertainment Group. El proyecto fue creado por un cineasta bajo el seudónimo Mr. Orange, quien quería hacer una comedia familiar inspirada en las películas de John Hughes. Según la premisa publicada en el sitio de Regal Films, en este falso documental Bob Esponja vive en la superficie como una superestrella de Hollywood. Temeroso de que pase desapercibido, su jefe organiza un concurso llamado Pasa un día con Bob Esponja, que atrae a miles de niños. El ganador es Seth, quien está emocionado por pasar el día con él, aunque todo termina convirtiéndose en una montaña rusa cuando las cosas no salen como estaban planeadas. Durante la producción, Mr. Orange escribió el guión, pero el proyecto terminó siendo demasiado caro. También existían preocupaciones legales con Nickelodeon y Viacom, aunque un abogado indicó que podía hacerse si se trataba de una parodia. Como material promocional, el ilustrador Jorge Pacheco creó una imagen inspirada en la casa de piña de Bob Esponja, e incluso se intentó medir el interés con preventas en Amazon. La búsqueda del proyecto fue investigada por usuarios de Lost Media Wiki y llamó la atención del sitio Gawker y del youtuber Pan Pizza, conocido por su canal Rebel Taxi. El 6 de mayo de 2016, Bethhead Bernie encontró un número en un anuncio clasificado y contactó a Lorenzo Joly, quien afirmó que la película se planeaba producir mediante financiación colectiva. Más tarde, el 3 de agosto de 2016, Bernie y el equipo Unknown Mysteries publicaron 2 vídeos tras hablar con Mr. Orange, quien confirmó que Regal Films solo era una distribuidora y mostró 5 páginas del guión. Hasta hoy, la financiación colectiva nunca se lanzó, por lo que la película nunca llegó a producirse. Se conoce como Zack Snyder's Justice League a la versión original de la película de la Liga de la Justicia de 2017, ya que originalmente era dirigida por Zack Snyder y luego fue dirigida por Joss Whedon. Durante años el metraje original estuvo perdido e incluso se dudó de su existencia, pero en 2020 se confirmó que sería estrenado en 2021. Y ya, es un tema muy conocido y sin mucha relevancia. Clockman es un cortometraje animado checoslovaco producido en 1976 por AA Studio para Kratky Films, basado en un cuento del escritor Jan Vladislav. Años después, en 1978, el corto fue llevado a Estados Unidos, donde recibió un doblaje al inglés y se cree que fue emitido en Nickelodeon dentro del programa Pinwheel a principios de los años 80. El cortometraje se volvió famoso en internet en 2012, cuando el usuario Commander Santa publicó en el foro Bungie.net un mensaje describiendo una animación que lo había aterrorizado cuando era niño. Según su recuerdo, la historia mostraba a un niño dormido mientras un reloj hacía tic-tac en su habitación. A medianoche, el reloj se detenía y de él salía un hombre extraño que secuestraba al niño y lo llevaba a una especie de aventura aterradora antes de devolverlo a su cama antes del amanecer. Durante años muchos pensaron que la historia era falsa o simplemente un creepypasta. Sin embargo, apareció un testimonio similar en un foro de animación de 2004, donde otro usuario describía un corto en el que una niña hacía un trato con un mago tras perder sus zapatos rojos, lo que reforzó la idea de que la animación realmente existía. Con el tiempo, varios usuarios de Lost Media Wiki comenzaron a investigar el caso e intentaron encontrar el corto revisando grabaciones antiguas de Pinwheel, aunque sin resultados.
La búsqueda continuó hasta que el 10 de diciembre de 2017, el usuario Nitratenerd encontró en la base de datos WorldCat un cortometraje checoslovaco llamado O Paradivesalle que coincidía con las descripciones. El video estaba subido en YouTube por sus propietarios actuales, AA Films, y poco después Commander Santa confirmó que esa era exactamente la animación que recordaba de su infancia. Más tarde se descubrió que también existía un doblaje en inglés producido por The Learning Corp of America, el cual finalmente fue subido el 11 de enero de 2018 por el usuario Tommy Shadow junto con la organización de preservación fílmica A.B. Hicks, cerrando así uno de los misterios de animación perdida más conocidos de Internet. Crackmaster fue el nombre con el que Internet conoció durante años a un extraño corto animado de Barrio Sésamo que muchos recordaban haber visto de niños. La búsqueda comenzó a finales de 2008, cuando varias personas en Internet comentaron lo perturbador que les había parecido el corto. Uno de ellos, John Armon, inició una investigación para encontrarlo. Incluso logró conseguir una copia privada, pero bajo la condición de no subirla a Internet. En 2009 grabó un audiodocumental narrando el guión, que terminó circulando en YouTube. Según los recuerdos de quienes lo vieron, el corto mostraba a una niña atrapada en casa durante un día lluvioso. Mientras estaba en su habitación imaginaba criaturas viviendo en las grietas de las paredes. Un camello, una gallina y un mono. Juntos intentaban descubrir ruidos en el ático, pero terminaban encontrándose con una figura inquietante llamada Crackmaster, un rostro grande y distorsionado que les gritaba furioso antes de colapsar. Después de eso, las criaturas regresaban a las grietas y la niña salía a jugar cuando la lluvia terminaba. El misterio finalmente se resolvió el 24 de diciembre de 2013, cuando Dikaite, fundador de Lost Media Wiki, recibió de una fuente anónima una copia del corto original en inglés, tras contactar archivos relacionados con Sesame Workshop. Poco después lo subió a YouTube, revelando que el verdadero nombre del corto era Cracks, un segmento emitido originalmente el 31 de diciembre de 1975 y que dejó de transmitirse en 1980. Más tarde aparecieron otras versiones, incluyendo una en español subida el 15 de marzo de 2017 por Act Productions, y una grabación en VHS de mayor calidad publicada el 31 de marzo de 2017, cerrando así uno de los casos de animación perdida más conocidos de Internet. El monstruo del lago McDonaldland fue un episodio perdido de la serie animada Las locas aventuras de Ronald McDonald, producida por Klasky Csupo entre 1998 y 2003. El episodio solo se vendió en VHS a través del sitio cultunes.com entre el 30 de enero de 2003 y el 6 de marzo de 2005, por lo que con el tiempo muchos pensaron que se había perdido. La historia seguía a Ronald y sus amigos viajando a Escocia para encontrar al supuesto monstruo del lago McDonaldland, como parte de un concurso para ganar $1 millón. Cuando lo encuentran descubren que el monstruo se llama Simon y deciden mantener su existencia en secreto. Mientras tanto, dos profesores crean un monstruo falso para quedarse con el premio, pero este se descontrola hasta que Simon aparece y lo derrota. La búsqueda tomó fuerza cuando fans empezaron a recordarlo en Internet. El 20 de diciembre de 2014, un usuario anónimo del foro 4chan afirmó tener una copia del VHS y publicó fotos como prueba. En junio de 2015, el usuario Inkling Boy de Lost Media Wiki filtró varias capturas y el 28 de junio de 2015 subió 2 fragmentos del episodio en YouTube que luego fueron eliminados. Finalmente, el 6 de septiembre de 2015, el youtuber Bata Cartoon publicó el episodio completo en YouTube. Aunque el video original fue eliminado, otros usuarios lo volvieron a subir, poniendo fin a la búsqueda. La búsqueda empezó muchos años después del lanzamiento de Doom y Doom 2. Durante décadas, fans intentaron descubrir de dónde salían los sonidos del juego. Pero el gran impulso llegó el 17 de agosto de 2020, cuando el youtuber Desino publicó un video investigando el origen de los efectos de sonido. Para entender el misterio hay que volver a 1993 y 1994. Doom y Doom 2, desarrollados por id Software, revolucionaron los juegos de disparos en primera persona. Su sonido fue creado por Bobby Prince, cuyo nombre real es Robert Prince.
En lugar de grabarlo todo desde cero, usó y modificó sonidos de varias Sound Effects Libraries. Con el tiempo, la comunidad empezó a rastrear esas fuentes. Investigadores como Per Christian lograron identificar muchísimos sonidos provenientes de colecciones como Sound Ideas. Gracias a estas investigaciones se descubrió el origen de gran parte del audio del juego. Pero incluso hoy, 24 sonidos siguen sin encontrarse completamente, incluyendo el inquietante sonido de muerte del Archvile. Así que, más de 30 años después, el misterio de algunos sonidos de Doom sigue sin resolverse. La búsqueda de los episodios perdidos de Doctor Who empezó realmente en los años 70, cuando la BBC se dio cuenta de que había borrado parte de su propio archivo. Entre 1967 y 1974 la cadena eliminó muchas cintas para reutilizarlas, algo común en la televisión de la época, ya que las cintas de video eran caras y ocupaban mucho espacio. En ese momento nadie imaginaba que décadas después la serie se convertiría en un fenómeno mundial. Doctor Who es una serie británica de ciencia ficción estrenada en 1963. Pero debido a esa política de reciclaje, 156 episodios de las primeras temporadas desaparecieron. Muchos de ellos pertenecían a la etapa del primer y segundo Doctor. Cuando la BBC puso fin oficialmente a esta práctica a finales de los 70, comenzó una gran búsqueda para recuperar el material perdido. Archivistas, fans y coleccionistas empezaron a investigar en archivos internacionales y estaciones de televisión que habían recibido copias en película para emitir la serie fuera del Reino Unido. Gracias a esas investigaciones se han recuperado 50 episodios a lo largo de los años. Algunos aparecieron en lugares inesperados, como en 2013, cuando varios episodios perdidos fueron encontrados en una estación de televisión en Nigeria. La búsqueda y el interés por Super Mario's Wacky Worlds comenzó años después de su cancelación, cuando fans y coleccionistas empezaron a investigar proyectos perdidos relacionados con Mario y el extraño catálogo del Philips CDI. Super Mario's Wacky Worlds iba a ser una secuela de Super Mario World, el famoso juego de Nintendo lanzado en 1990 para la Super Nintendo Entertainment System. El proyecto estaba siendo desarrollado en 1993 por Novalogic, pero solo alrededor del 30% del juego llegó a completarse. El concepto del juego era bastante curioso para la serie. En lugar de ocurrir en el Reino Champiñón, Mario viajaría por lugares del mundo real, aunque todavía aparecerían enemigos clásicos como Goombas y Koopas. El desarrollo fue extremadamente apresurado. El equipo empezó a trabajar apenas unas semanas antes de presentar el proyecto a Nintendo. Solo 2 desarrolladores trabajaron prácticamente 24 horas al día durante 2 semanas, y el juego fue grabado en un disco apenas 4 horas antes de la presentación. Aún así, Nintendo quedó sorprendentemente impresionada con lo que habían logrado en tan poco tiempo. Sin embargo, el proyecto nunca llegó a completarse. Debido a las bajas ventas del Philips CDI, el juego terminó siendo cancelado antes de avanzar mucho más en su desarrollo. Con los años se descubrió que solo existen 3 prototipos conocidos del juego, y eventualmente una ROM del prototipo se filtró en internet, permitiendo que los fans probaran lo que había sobrevivido del proyecto. El prototipo demuestra claramente lo temprano que estaba el desarrollo. Tiene numerosos fallos. Los Goombas pueden quedarse congelados en el aire, Mario no puede nadar en niveles submarinos porque esa mecánica nunca se terminó de programar, y varios niveles ni siquiera tienen datos completos. Por ahora, es muy poco probable que Super Mario's Wacky Worlds llegue a terminarse oficialmente, quedando como uno de los proyectos cancelados más curiosos en la historia de Mario. Durante mucho tiempo, fans hablaban de un supuesto episodio prohibido de Dexter's Laboratory llamado Root Removal, pero muchos pensaban que solo era un rumor. El episodio pertenecía a Dexter's Laboratory, serie creada por Genndy Tartakovsky y emitida en Cartoon Network. La historia trataba sobre un invento de Dexter que separaba a él y a Didi en versiones educadas y groseras, provocando una lluvia de insultos, aunque todos estaban censurados con pitidos. Aunque el episodio se terminó en los años 90, los ejecutivos de Cartoon Network decidieron no emitirlo por miedo a críticas por el lenguaje ofensivo. Durante años solo se mostró en eventos especiales. Tartakovsky llevaba una copia a algunas convenciones, como el World Animation Celebration de 1998. La búsqueda tomó fuerza en 2010, cuando Fred Seibert confirmó públicamente que el episodio sí existía. Después, animadores del equipo como Craig McCracken también hablaron de él.
En 2012, Tartakovsky respondió preguntas en Reddit y el episodio volvió a llamar la atención de los fans. El interés llegó a Adult Swim, que preguntó en Twitter si la gente quería verlo. Finalmente, el 22 de enero de 2013, Adult Swim publicó el episodio en YouTube. Aunque el video fue eliminado poco después, los fans ya habían guardado copias. Aún así, sigue existiendo un misterio. El audio original se grabó sin censura, pero esa versión completa nunca ha aparecido. La búsqueda del llamado episodio 847 de Plaza Sésamo comenzó muchos años después de su emisión. Durante décadas, los fans hablaban de un episodio perdido y polémico que solo se había transmitido una vez en televisión. El episodio se emitió el 10 de febrero de 1976 y tenía como invitada a Margaret Hamilton, la actriz que interpretó a la bruja malvada del oeste en la película clásica del Mago de Oz de 1939. En la historia, la bruja pierde su escoba mágica mientras vuela sobre Plaza Sésamo y termina discutiendo con David para recuperarla, llegando incluso a amenazar con transformar a Big Bird en un plumero. Poco después de la emisión, el programa recibió muchísimas quejas de padres, ya que varios niños se asustaron con la aparición de la bruja. Debido a esto, los productores decidieron no volver a emitir el episodio, convirtiéndolo en uno de los capítulos más controvertidos del programa. Durante años el episodio se consideró prácticamente perdido. Sin embargo, en 2019 se confirmó que el capítulo estaba archivado en el Archivo Americano de Radiodifusión Pública, aunque solo podía verse en persona en la Biblioteca del Congreso. Ese mismo año también se mostraron algunos fragmentos en un evento especial por el aniversario de la serie. Finalmente, en junio de 2022, el episodio completo apareció filtrado de forma anónima en internet, permitiendo que el público viera por primera vez en décadas uno de los capítulos más polémicos de Plaza Sésamo. La búsqueda de la versión perdida de Half-Life para Dreamcast comenzó poco después de su cancelación. Durante años, fans de la consola hablaban de una adaptación casi terminada que nunca llegó a lanzarse. Half-Life fue un juego de disparos en primera persona desarrollado por Valve y publicado por Sierra Studios en 1998 para PC. El juego recibió una enorme aclamación y con el tiempo pasó a ser considerado uno de los títulos más revolucionarios de la historia. A principios de los 2000 se planeó llevar el juego a consolas. Una versión para PlayStation 2 sí llegó a publicarse, pero también se estaba desarrollando otra para Dreamcast. El proyecto estaba siendo trabajado por Gearbox y Captivation Digital Laboratories. Además de mejoras gráficas, también se planeaba incluir una misión exclusiva llamada Half-Life Blue Shift, que más tarde acabaría saliendo como expansión del juego original en PC. Sin embargo, el desarrollo sufrió varios retrasos y las primeras pruebas recibieron críticas negativas. Finalmente, pocas semanas antes de su lanzamiento, el juego fue cancelado por completo debido a la mala recepción y a los problemas del mercado de Dreamcast, a pesar de que ya estaba prácticamente terminado. Años después comenzó el redescubrimiento. Se encontró una compilación del juego fechada en mayo de 2001, conocida como la Build 1672. La versión funciona completamente y puede jugarse incluso en hardware real, demostrando que el juego estaba casi listo para salir. Desde entonces, la ROM del prototipo se filtró en internet y hoy se puede encontrar fácilmente en línea. Incluso en 2012 apareció un mod para la versión de PC de Half-Life que restauraba el contenido de la versión de Dreamcast, permitiendo experimentar lo que habría sido ese lanzamiento cancelado. La búsqueda de las películas mudas perdidas comenzó cuando historiadores del cine se dieron cuenta de que una enorme parte del cine temprano había desaparecido. Durante la era del cine mudo, especialmente entre 1890 y finales de los años 1920, se produjeron miles de películas. Sin embargo, muchas se perdieron porque los estudios no pensaban que tuvieran valor después de su estreno. El problema principal era el material en el que se grababan. Las películas se almacenaban en nitrato, un tipo de cinta muy inflamable que además se deterioraba con el tiempo. Muchas copias terminaron destruidas por incendios, descomposición o simplemente fueron tiradas para ahorrar espacio. Se estima que más del 70% de las películas mudas estadounidenses se han perdido para siempre.
Aún así, algunas han sido redescubiertas en lugares inesperados, archivos olvidados, colecciones privadas e incluso cines abandonados en otros países. Gracias a estos hallazgos, todavía hoy aparecen nuevas restauraciones que permiten recuperar pequeñas piezas de la historia del cine. Antes de continuar te quería pedir que te suscribas al canal, porque me ayudaría mucho. Además de que si no lo haces me van a botar de mi casa. Y esto no es un mame, por favor ayuda, si no te suscribes voy a terminar viviendo abajo de un puente. Ahora sí, continuemos con el video. La búsqueda del especial perdido Garfield's Judgment Day comenzó cuando fans de Garfield descubrieron que alguna vez se había planeado un especial mucho más oscuro del personaje. El proyecto fue creado por Jim Davis y estaba pensado como un especial animado largo, casi como una película para televisión, que se habría emitido a finales de los años 80 o principios de los 90. Curiosamente, el proyecto estaba siendo desarrollado por Disney. La historia era mucho más seria que los especiales normales de Garfield. En la trama, un tornado destruía la ciudad y obligaba a los personajes a enfrentar una situación mucho más dramática de lo habitual. La producción avanzó bastante. El guión y los storyboards estaban terminados, las voces ya se habían grabado, se compusieron varias canciones y alrededor de 15 minutos de animación ya estaban completados. Sin embargo, Disney decidió cancelar el especial porque consideró que la historia era demasiado oscura y deprimente para una caricatura de Garfield. Jim Davis intentó reescribir el proyecto 2 veces más, pero el estudio no mostró interés en continuarlo. Al final, la historia terminó adaptándose en un libro ilustrado publicado en 1990 con el mismo nombre. La única prueba del especial aparece en el documental Happy Birthday Garfield, emitido por CBS en 1988, donde se mostró un pequeño adelanto. Fuera de ese fragmento, no se ha vuelto a ver ninguna grabación del especial, por lo que sigue siendo uno de los proyectos cancelados más curiosos de Garfield. Penis, 1965, es una película experimental muda en blanco y negro dirigida por A.J. Rose. Durante años llamó la atención por su extraño título y por la casi inexistente información sobre ella. La primera referencia apareció en un registro del American Film Institute, y también figuraba en IMDb, aunque con datos incorrectos. Por su nombre, muchos pensaron que era una película pornográfica, pero en realidad era un filme experimental abierto a interpretaciones sobre homosexualidad o identidad de género. La película empieza con un hombre y una mujer mostrándose afecto, seguido por un cartel con la palabra penis. Luego se ve una puerta que se abre con una moneda y aparece una manifestación del Congress of Racial Equality. Después se muestran escenas de una misa en una iglesia, intercaladas con un hombre fumando en la misma iglesia abandonada. Más adelante el hombre aparece arrastrando una carretilla con el cadáver de un perro. En otra escena entra a una carnicería, se desnuda y se restriega contra la carne colgada. Luego aparece desnudo con un cartel del tío Sam cubriéndole el cuerpo, mientras otro hombre desnudo aparece con un gran reloj y se encoge en posición fetal. Al final, el hombre espera en un puente hasta que una mujer le entrega un pene. Él lo guarda en el bolsillo y la película termina. Durante años se creyó que la película podía ser falsa por la falta de información. En 2020 la usuaria de Carbon Free inició una investigación en Lost Media Wiki. Después, en Reddit, el usuario Milk Gaming Channel descubrió que la organización Filmmakers Cooperative tenía la película archivada como 1967. Finalmente, el 26 de enero de 2021, Morris Jones Wan pagó $100 para alquilarla, la digitalizó y la subió a internet, confirmando su existencia. Antes del estreno de Shrek, el ogro no iba a ser interpretado por Mike Myers, sino por el comediante Chris Farley. De hecho, Farley ya había grabado entre el 80% y el 90% de los diálogos del personaje, y quienes trabajaron en la producción dijeron que era una de sus mejores interpretaciones. Sin embargo, Farley murió por una sobredosis a los 33 años el 18 de diciembre de 1997, mientras aún trabajaba en la película. Tras su muerte, el estudio consideró contratar a un imitador de voz para terminar las líneas que faltaban, pero finalmente decidieron reemplazarlo por su compañero de Saturday Night Live, Mike Myers. Cuando Myers entró al proyecto, pidió reescribir el guión, lo que provocó que la versión completa de Shrek con la voz de Farley fuera descartada. Según información sobre el primer borrador, esta versión tenía algunas diferencias.
Shrek no solo asustaba a las personas como en la versión final, sino que quería ayudar a la gente, hacer amigos e incluso convertirse en caballero. Personajes como Fiona y Lord Farquaad ya existían, pero se sabe poco más sobre la historia. Muy poco material de esta versión ha salido a la luz. Durante años solo se conocían rumores, hasta que el productor de DreamWorks, John Garbett, publicó en Vimeo un clip de unos 2 minutos y medio de la versión de Farley. La escena mostraba una versión temprana de la conversación nocturna entre Shrek y Burro, donde el ogro hablaba más sobre su vida personal. En ese borrador, la historia incluía problemas con sus padres, una subtrama que desapareció por completo en la versión final de la película. Hoy en día, la mayor parte de la versión de Chris Farley sigue siendo material perdido. Hitogata es una supuesta publicidad japonesa considerada lost media que, según quienes dicen haberla visto, se emitió en televisión en Japón a finales de los años 90 o principios de los 2000. El anuncio habría mostrado figuras humanas blancas sobre un fondo rojo, acompañadas por música inquietante, lo que provocó que muchos espectadores lo recordaran como perturbador. Con el paso del tiempo, usuarios de internet comenzaron a intentar encontrar el origen del anuncio. El rumor se volvió tan popular que en foros japoneses como 5 Channel incluso se prohibió mencionarlo en hilos sobre otros anuncios perdidos, porque siempre terminaba desviando las conversaciones. Aún así, la búsqueda continuó, y en 2019 se creó un hilo en 5 Channel dedicado exclusivamente a investigar todo lo relacionado con Hitogata. Hasta hoy, personas tanto en Japón como en otros países siguen intentando encontrar pruebas reales del anuncio, convirtiéndolo en uno de los misterios más conocidos del lost media en Internet. En 2001, una pequeña banda británica llamada Panchico grabó un demo titulado Death Metal. La banda estaba formada por estudiantes de secundaria que grababan música en sus habitaciones con equipo barato. Solo se produjeron alrededor de 30 copias en CDR, que se repartieron entre amigos o se enviaron a sellos discográficos. Con el tiempo, la banda se separó y el disco prácticamente desapareció. Todo cambió en 2016, cuando un usuario anónimo encontró una copia del CD en una tienda benéfica y publicó una foto en 4chan, en el foro Mu. También subió las canciones, pero el disco estaba muy deteriorado por un fenómeno llamado disrot, lo que hacía que el audio sonara distorsionado y dañado. Aún así, muchos usuarios quedaron fascinados con la música y comenzaron a investigar para encontrar a la banda o una copia en mejor estado. En 2017, el álbum subido a YouTube se volvió viral y despertó aún más interés. Finalmente, en 2020, algunos usuarios rastrearon el código de barras del CD hasta una tienda Oxfam en Nottingham. Poco después encontraron el perfil de Owen Davis, el cantante de la banda, en Facebook. Él no sabía que su antigua música se había vuelto popular en Internet. Tras enterarse, los miembros restantes de Panchico lograron encontrar una copia del CD en mejor estado. Con ella, el guitarrista Andy Wright remasterizó el EP, y el 16 de febrero de 2020 se relanzó oficialmente, incluyendo también canciones del EP cancelado Keeping Cars. Así, un disco casi olvidado terminó resucitando casi 20 años después gracias a Internet. La serie Bob Esponja, emitida por Nickelodeon desde 1999, tiene varios casos de escenas eliminadas o modificadas a lo largo de los años. Muchas fueron cortadas en retransmisiones, DVDs o versiones internacionales por razones como censura, seguridad para niños o simplemente falta de tiempo en el episodio. Por ejemplo, en el episodio Procrastination, originalmente había una escena más larga donde Bob miraba por la ventana a sus amigos en la playa y soñaba despierto con conducir. Parte del material incluía imágenes reales de un dragster chocando, algo que se eliminó porque temían que los niños intentaran imitarlo. Otro caso ocurre en Just One Bite, donde Calamardo intenta entrar al crustáceo cascarudo y activa una trampa con gasolina y un fósforo encendido. La escena fue retirada en muchas emisiones posteriores para evitar mostrar ese tipo de situación peligrosa. También existen escenas cortadas del especial de SpongeBob Cold Free, incluyendo momentos adicionales del personaje Patchy siguiendo el mapa del episodio perdido, que no aparecieron en algunas versiones finales. En general, estas escenas no están completamente perdidas en todos los casos. Algunas sobreviven en DVDs, versiones internacionales o material de producción, mientras que otras solo existen en storyboards o descripciones.
Aún así, forman parte de los pequeños casos de contenido parcialmente perdido dentro de la larga historia de la serie. Ravenholm fue un videojuego cancelado del universo de Half-Life que estaba siendo desarrollado por Arkane Studios entre 2006 y 2007. El proyecto iba a ser un spin-off ambientado en la ciudad infestada de zombies que aparece en Half-Life 2, y también se conocía como Return to Ravenholm o Episode 4. En el juego el protagonista iba a ser Adrian Shepard, el soldado de Opposing Force, quien despertaba en la ciudad y se encontraba con el padre Grigori. Juntos debían sobrevivir mientras intentaban escapar de la zona infestada de criaturas. El desarrollo avanzó bastante. Después de alrededor de un año de trabajo el juego ya tenía una versión alfa jugable de principio a fin, aunque todavía necesitaba varios meses más para terminarse. Sin embargo, Valve decidió cancelar el proyecto porque el formato episódico de la saga ya no encajaba con sus planes y el desarrollo requería más tiempo y dinero del previsto. Durante muchos años casi no se conocía material del juego, pero con el tiempo aparecieron documentos de desarrollo y cerca de una hora de gameplay de una versión incompleta mostrada en un documental sobre Arkane Studios. Aún así, el juego completo nunca fue lanzado, por lo que sigue siendo uno de los proyectos cancelados más conocidos dentro de la historia de Half-Life. Yeah Yeah Babies 1 es un supuesto videojuego que apareció en 1989 en catálogos de venta por correo de videojuegos. El nombre se vio por primera vez en una lista del servicio Play It Again, publicada en la revista Video Games and Computer Entertainment. El juego volvió a aparecer en varios anuncios durante ese año y también en el catálogo de otra tienda llamada Funko. Sin embargo, después de 1990 el título desapareció por completo y nunca se encontró ninguna copia, imagen o prueba de que el juego realmente existiera. Debido a esto surgieron varias teorías. Una de las más populares dice que el juego fue creado como una trampa de derechos de autor, es decir, un nombre falso colocado en la lista para detectar si otras compañías copiaban el catálogo. Otra teoría dice que simplemente era un marcador de posición para llenar espacio en la lista, o incluso una broma interna entre las empresas. También existe la posibilidad de que fuera un juego sin licencia o una mala traducción del juego japonés Rai Rai Kyonsis Baby Kyonshi no Amida Daibouken, aunque nunca se encontró evidencia que confirme esta idea. En 2021, usuarios de la comunidad de Lost Media lograron contactar a antiguos empleados de Funko y Play It Again. Uno de los fundadores mencionó que su jefe solía poner juegos falsos en los catálogos para atrapar a quienes copiaban sus listas, lo que refuerza la teoría de que Yeah Yeah Babies 1 probablemente nunca existió. Aún así, el misterio se volvió muy conocido en internet. Incluso en 2022 un estudio indie lanzó un juego retro llamado Yeah Yeah Babies 2, inspirado en la leyenda del supuesto juego perdido. A mediados de los años 90 apareció un extraño comercial de Subway que parecía muy diferente a los anuncios normales de la cadena. Tenía actores aficionados, producción barata y efectos visuales simples, por lo que muchos creen que no fue hecho por la oficina central, sino por una franquicia local para promocionar restaurantes de la zona. El anuncio mostraba un escenario vacío con niebla y fondo blanco. Un hombre calvo con bigote le pedía a un anciano sabio que le enseñara el camino hacia la perfección. El anciano respondía: la perfección puede ser tuya. Lleva tu hambre a Subway Subs. Después aparecía un montaje de sándwiches mientras una voz hablaba de su perfección, mostrando la palabra perfección con una animación barata. Al final, el hombre gritaba Subway. Mordía el sándwich y decía MMM. El comercial se volvió conocido en 2019 cuando el artista Julius von Brunk, conocido en internet como Baron von Brunk, publicó en Reddit un pequeño documental contando que recordaba haber visto ese anuncio muchas veces en televisión en Pensilvania durante los años 90. Incluso recreó el comercial usando figuras de Lego en animación stop motion. Muchos usuarios dijeron recordar algo parecido, algunos incluso afirmaban haberlo visto promocionando restaurantes como Mr. Subo Quiznos, lo que llevó a la teoría de que el mismo anuncio fue licenciado para diferentes cadenas de sándwiches en varias regiones. La búsqueda terminó el 28 de enero de 2021, cuando el usuario Video Savant subió el comercial real a Instagram, después de encontrarlo en unas cintas viejas grabadas en Pensilvania. Meses después, Baron von Brunk confirmó que ese era el anuncio que había estado buscando durante años. Kingdom Hearts.
Vcast fue una entrega no oficial de la saga Kingdom Hearts, creada exclusivamente para la red de telefonía móvil Verizon Wireless Vcast. Se lanzó en Japón el 1 de octubre de 2004 y en Estados Unidos el 4 de febrero de 2005. El juego no fue desarrollado por Square Enix, sino por Disney Interactive y Superscape, y no es canon del resto de la saga. En 2012, la red Vcast se disolvió, por lo que el juego dejó de poder descargarse oficialmente. En 2016, un usuario de la comunidad 4chan llamado Weg encontró un volcado del primer capítulo y lo subió a internet. En 2018, el usuario CebaGD5 volcó y publicó el tercer capítulo. En 2020, KRZ-One logró ejecutar el primer capítulo en Ceebo, una consola económica de 2009, mostrando la jugabilidad casi completa, aunque con algunos fallos. En 2022, los usuarios de Kinsider, Eriyu y Krace 1984, volcaron y subieron el cuarto capítulo, mientras que en abril del mismo año, Scrooge McDuck publicó una partida completa del cuarto capítulo en YouTube. Hasta ahora, el capítulo 2 sigue desaparecido y no ha sido recuperado por la comunidad. A pesar de las limitaciones de la consola y la antigüedad del juego, los fanáticos han documentado minuciosamente la jugabilidad, los niveles, los enemigos y los diálogos presentes en los capítulos disponibles. También han intentado recrear elementos visuales originales y mecánicas de juego perdidas, lo que ha convertido a Vcast en un fenómeno de los media moderno, generando debates y teorías sobre el capítulo perdido, posibles finales alternativos y los detalles que aún permanecen desconocidos. La comunidad sigue activa, buscando cualquier pista que pueda revelar la versión completa del juego o permitir que el capítulo 2 vuelva a aparecer algún día. Primal Rage 2 fue la secuela planeada del juego arcade de 1994 Primal Rage. Comenzó su desarrollo en 1995 y se esperaba su lanzamiento ese mismo año. El juego debía incluir personajes humanos llamados avatars, formas humanas de las bestias del primer juego, y una nueva bestia llamada Slash Fam, similar a un Smilodon. También regresarían los personajes del primer juego como desbloqueables. La historia giraba en torno a un meteorito que destruyó la civilización. Este meteorito era en realidad un huevo del que nació Necrosan, un dragón esqueleto que aprisionó a las 7 bestias originales. Los dioses eligen nuevos avatars, Xiaomin, Malisa, Arik, Keena, Shank, Sinjin, Kaze y Thor, para luchar contra Necrosan y sus secuaces. El juego se probó en Golfland, Sunnyvale, California, y se reportó una versión completa en la Feria California Extreme de 2001. Hay fotos y capturas de pantalla que muestran combates, pantallas de título y biografías de personajes. Se filtró una ROM jugable parcialmente, con acceso solo a la pantalla de atracción, el menú de pruebas y la selección de personaje, congelándose poco después de elegir. En 2012, Raidude subió un video mostrando 4 minutos de jugabilidad usando una máquina recreativa con solo 2 botones. El 8 de marzo de 2017, Gruntzilla94 creó una versión de MAME específica para el juego, haciéndolo prácticamente jugable a pesar de algunos congelamientos. Dinosaur Planet fue planeado como el último juego de Rare Software para Nintendo 64, presentado en el E3 2000, pero luego rediseñado para convertirse en Star Fox Adventures en GameCube. Era un juego de acción y aventuras en un mundo de dinosaurios y reptiles, con diálogos completamente en inglés. La jugabilidad giraba en torno a sabre cristal, alternables mediante piedras intercambiables, cada uno con ataques y compañeros especializados. Originalmente Timber de Diddy Kong Racing sería el protagonista, pero fue reemplazado por sabre y se añadió cristal. Rare planeó cinemáticas, diálogos con voces y gráficos avanzados aprovechando el paquete de expansión de 4 MB en cartuchos de 64 MB. Tras presentar una demo en E3 2000, Nintendo Japón propuso fusionarlo con Star Fox, lo que llevó a que Sabre se convirtiera en Fox McCloud y Crystal en Damisela, eliminándose escenas y la pelea final. El juego final de GameCube recibió elogios por gráficos y jugabilidad tipo Legend of Zelda, pero críticas por eliminar disparos y la actuación de voz. La versión de N64 tenía gráficos altos y efectos de sonido decentes, muchos como marcadores de posición. El 20 de febrero de 2021 se filtró una versión de Dinosaur Planet fechada 1 de diciembre de 2000, poco después de la adaptación a Star Fox Adventures, gracias a un coleccionista sueco.
Existe un curioso caso de doblaje perdido relacionado con Los Simpsons. En Islandia, la serie normalmente siempre se emitió en inglés con subtítulos, pero en 2007 se produjo un doblaje especial al islandés llamado Simpson Fjölskyldan para promocionar el estreno de la película de Los Simpsons. Sin embargo, solo se dobló un episodio de toda la serie, el episodio 400 titulado You Can't Always Say What You Want. Este doblaje se transmitió el 27 de julio de 2007 en el canal islandés Stok 2. Las voces eran las mismas del doblaje islandés de la película, incluyendo a Orn Arnason como Homer, junto a actores que interpretaron a Marge, Bart y Lisa. El problema es que no se ha conservado ninguna grabación del episodio doblado. Actualmente lo único que sobrevive en internet es un pequeño anuncio promocional, mientras que el episodio completo sigue perdido. Después de esa transmisión, la serie volvió a emitirse solo en inglés con subtítulos, y el doblaje nunca se volvió a usar, lo que convirtió este episodio en un caso de doblaje perdido dentro de la historia de la serie. Mickey Mouse in Vietnam fue un cortometraje animado mudo creado en 1968 por Lee Savage, padre de Adam Savage de Mythbusters, junto al diseñador Milton Glaser, conocido por crear el famoso logo I Love New York. El corto se produjo como una protesta contra la guerra de Vietnam y fue realizado de forma independiente. La animación dura poco más de un minuto y muestra a Mickey Mouse como un soldado recluta que viaja en barco hasta Vietnam. Cuando llega a la playa, recibe casi inmediatamente un disparo en la cabeza, cae al suelo mientras la sangre sale de la herida y la película termina abruptamente, dejando un mensaje claro contra la guerra. Durante muchos años el corto fue muy difícil de ver. Solo se proyectaba ocasionalmente en festivales de cine o en archivos como Filmmakers Cove en Nueva York. Por eso, durante décadas solo se conocían algunas capturas de pantalla que aparecieron en libros sobre animación. En 2010, el corto volvió a proyectarse brevemente en el Sarajevo Film Festival, lo que despertó nuevamente el interés por encontrar una copia completa. Finalmente, en 2013, un usuario de YouTube llamado Abadighins encontró una copia del corto y la subió a internet, haciendo que muchas personas descubrieran la animación por primera vez. Después eliminó el video, posiblemente por problemas de derechos de autor, pero para ese momento ya habían empezado a circular copias en internet. Más tarde, en 2018, el usuario CDCB2 encontró una copia en VHS que conservaba el audio original y los títulos de inicio y final, y la subió a internet, permitiendo ver el cortometraje casi tal como fue creado originalmente. Densetsu no Kyoju Okami Otokotai Gojira, conocida como Wolfman vs. Gojira, es una película tokusatsu hecha por fans que comenzó a filmarse en 1979 por el director Shizuo Nakajima usando formato Super 8. El proyecto incluía a Gojira, un hombre lobo gigante, y a Baragon, con trajes inspirados en películas clásicas como King Kong vs. Gojira. Muchos de los que trabajaron en el proyecto estaban relacionados con Toho Studios y más tarde participarían en efectos especiales de otras películas. Sin embargo, la película nunca se terminó. Nakajima solo llegó a montar parte del material en un tráiler de unos 3 minutos y medio, que se mostró en festivales como GIFES 19 en 2012. Años después también se presentó una versión más larga de unos 28 minutos, aunque la película completa nunca se lanzó oficialmente. En 2021, un usuario llamado Kaiju Number 14 subió unos 26 minutos de metraje del proyecto a Internet Archive, que es el material más largo que se puede ver actualmente. Get Your Free Tiris fue una demo técnica temprana de Half-Life 2 creada por Valve alrededor del año 2000 para mostrar nuevas tecnologías del juego y del motor gráfico que luego se conocería como Source. La demostración se presentó de forma privada en la conferencia SIGGRAPH 2000. La escena mostraba una versión temprana de City 17, donde ciudadanos saqueaban tiendas durante un disturbio mientras gritaban Free TVS, peleaban con la policía y se probaban sistemas de física e inteligencia artificial de los NPC. Durante muchos años la demo se consideró lost media, ya que solo existían descripciones y alguna imagen. Sin embargo, en 2024, Valve publicó por el 20º aniversario de Half-Life 2 un video oficial con la grabación de esa demostración. Aún así, la demo jugable original nunca se ha publicado, por lo que solo se conserva el video de la presentación.
Mesoblus fue el cortometraje de tesis original de Johnny Bravo, creado por Van Fartible en 1993 en la Universidad Loyola Marymount. Contaba la historia de un imitador de Elvis Presley, que luego inspiró al personaje de Johnny Bravo. Dan Clagin mostró el corto a un amigo en Hanna-Barbera Productions, y pidieron a Fartible hacer un piloto de 7 minutos, cambiando peinado, nombre, apariencia y personalidad. Se emitió en What a Cartoon. Mesoblus nunca se publicó ni se vio completo, a diferencia de otros cortos de What a Cartoon. Como Billy's y Mandy in Trepanation of the School and You. Solo se conocen unos fragmentos en un documental de YouTube, bloqueado por Warner Bros. Discovery. Una jam de storyboard es un storyboard que se inicia, se comparte y se completa entre varios miembros del equipo de producción de una caricatura, a veces resultando en contenido lascivo u ofensivo. Se usaban para aliviar la ira y la tensión durante el trabajo. Una de estas sesiones, titulada Incredible, surgió alrededor de 1998 en el equipo de Klasky de Rugrats, según Steve Russell. La primera página mostraba a Angélica portándose mal con Tommy, quien le trae bebida envenenada. Después, Stu llega a casa, insultando a todos y haciendo comentarios sexuales, mientras Tommy se retuerce. Algunas páginas posteriores incluían primeros planos sexuales de Stu y escenas de incesto con Angélica. Russell añadió unos 12 fotogramas, mientras que otros artistas contribuyeron solo 3 o 4. El guión fue confiscado por un productor ejecutivo de The Wild Thornberrys, sin embargo una buena parte de los storyboards se filtraron y las páginas faltantes probablemente fueron destruidas o guardadas bajo llave, así que se cree que aún hay más de lo que tenemos a disposición. ...200 y 201 fueron episodios de la temporada 14, estrenados el 14 y 21 de abril de 2010. Tras su emisión original, se retiraron por controversia religiosa. La trama gira en torno a varias celebridades encabezadas por Tom Cruise, quienes intentan destruir South Park y extraer la esencia del profeta Mahoma del Islam, siendo el único personaje de quien no se pueden burlar, aunque irónicamente el episodio se burla varias veces de él. Los episodios no volvieron a transmitirse en Comedy Central y solo están disponibles de forma censurada en DVD. Un doblaje en español latino se realizó en Miami, pero no se transmitió por la polémica. Ambos episodios están en el DVD oficial de la temporada 14. El 200 permanece intacto, pero el 201 tiene censura. Cada mención a Mahoma fue silenciada con pitido y sus apariciones físicas tienen barra negra. El discurso final de Kyle también fue censurado con un pitido largo. La versión sin censura del 201 permaneció inédita hasta el 31 de enero de 2014, cuando un usuario de 4chan filtró el episodio completo tras extraerlo de la página oficial de South Park. Según Patricia Azan, voz de Kylie Cartman, ambos episodios sí fueron doblados al español latino, pero nunca se transmitieron. Solo resurgió oficialmente un fragmento del 200, subido por Comedy Central a Facebook el 25 de agosto de 2015. Nada del 201 ha aparecido. Mean Girls fue un videojuego creado para Nintendo DS, basado en la película del mismo nombre. El proyecto estaba planeado como una adaptación directa de la película de 2004, con personajes y escenarios del instituto, y escenas que incluían conversaciones de texto y minijuegos. El lanzamiento en Europa estaba previsto para el 11 de septiembre de 2009 y en Estados Unidos para el 20 de abril de 2010, pero ambos se cancelaron antes de llegar a tiendas. Se sabe poco de la jugabilidad exacta, aunque las capturas de pantalla disponibles muestran una mezcla de minijuegos y entornos de la escuela secundaria. El juego nunca incluyó a Lindsay Lohan en la portada, aparentemente por disputas económicas o su reputación en ese momento. Se imprimieron muy pocas copias y no se habían encontrado ROMs completas. Solo 5 capturas de pantalla aparecieron en un sitio italiano poco conocido. El 24 de abril de 2017, el usuario Flatter de Lost Media Wiki contactó a la editora 505 Games, quien confirmó que el juego nunca se comercializó y que no podían ofrecer más detalles, confirmando su cancelación. El redescubrimiento ocurrió en 2021 gracias a la youtuber Raymona, quien consiguió la ROM tras contactar a empleados del estudio y a una fuente anónima. Aunque la ROM tiene errores que impiden jugar más allá del primer minijuego y no se puede compartir públicamente, Raymona publicó capturas de pantalla, partes musicales y vídeos mostrando la pantalla de título y la jugabilidad parcial, documentando el juego y sus errores.
Desde entonces, el juego es conocido solo a través de estas filtraciones parciales y material documentado por Raymona. Super Mario 64 Big Star Secret fue un video subido el 15 de agosto de 2007 por Lotusman17 y eliminado a principios de 2012. Duraba 5 minutos 12 segundos con un screamer que asustaba a quienes miraban la estatua de la estrella LX Real 2401 mostrando pasos para desbloquear a Luigi cortándose abruptamente al final. Lotus grabó la pantalla con un celular posiblemente y modificó el castillo con Toadstool 64 cambiando la textura a negra y el atuendo de Mario a azul y negro. El vídeo mostraba a Mario corriendo hacia el castillo, con textos indicando pasos como patear un fantasma o correr alrededor de la fuente, finalizando con Presa on this wall seguido de un screamer. Lotus probablemente lo borró a propósito por amenazas de muerte. No hay copias completas ni estaba archivado. En mayo de 2024 se rescató un vídeo similar sin audio con caras censuradas, y en mayo de 2025 Peter compartió un fragmento de 47 segundos desde su copia almacenada desde 2008, aunque no se reproduce totalmente. El 20 de julio de 1969, la cápsula de aterrizaje del Apolo 11, con su tripulación de 2 astronautas, Neil Armstrong y Buzz Aldrin, aterrizó en la Luna. La grabación se hizo mundialmente famosa y probablemente se conservará como uno de los logros más importantes de la humanidad. Sin embargo, es poco conocido que la NASA perdió las cintas SSTV originales del evento. Las imágenes del viaje y alunizaje fueron captadas por los astronautas Armstrong, Aldrin y Michael Collins con una cámara Super 8 de 16 mm de alta calidad. Para la transmisión en directo al público, la señal de estas cámaras se codificó con SSTV, integrando las imágenes en datos de audio que se transmitieron como señal de radio. Varias estaciones en la Tierra captaron esta señal, una en Goldstone, California, y otra en Parkes, Australia, con seguimiento adicional desde Honeysuckle Creek. En los telescopios, la señal se dividía. Una rama se almacenaba en una grabadora de cinta de respaldo, y la otra se decodificaba para el público. Como las cámaras de los astronautas no eran compatibles con NTSC, se necesitó una conversión rudimentaria. La señal se proyectaba en una pantalla de alta calidad y otra cámara filmaba esa imagen para producir señal compatible con televisión. La señal convertida se enviaba desde Australia por satélite a Goldstone y de ahí por microondas al centro de control de emisiones en Houston, desde donde se distribuía a las cadenas de televisión. El resultado fue que el único video disponible del alunizaje tenía calidad mucho menor que la que podían ver los técnicos en las estaciones antes de la conversión. Tras investigación reciente, no se han encontrado copias de la señal SSTV original ni de los datos de la misión. Es probable que las cintas se borraran para reutilizarlas, como ocurrió con muchos programas de televisión en los años 70 y 80. Esta pérdida alimentó teorías conspirativas que alegan que los alunizajes fueron un montaje. En misiones posteriores, Apolo 12 a 17, la NASA mejoró la calidad y, al usar cámaras con señal NTSC, no se necesitó conversión. Estas imágenes sí se conservan y están disponibles en alta calidad, refutando la idea de que la NASA perdió convenientemente las imágenes del Apolo 11. En 2015, John Romero, cofundador de ID Software, publicó un volcado de archivos fuente de Doom y Doom 2 en los foros de doomworld.com. Un archivo destacado fue un mapa llamado i5m.deuidec fechado el 29 de marzo de 1995, un mes antes del lanzamiento de The Ultimate Doom. En la versión final, Doom tenía 4 episodios con 8 niveles y un nivel extra cada uno. La existencia de este archivo podría implicar que un quinto episodio estuvo en producción, pero fue descartado. Se sabe poco del posible episodio y su contenido más allá del archivo filtrado. "3D Group fue un motor de juegos 3D activo entre 1998 y 2008, usado para crear juegos. Se podía jugar en línea con un complemento o en versión completa sin conexión. Su primer juego web fue Real Pool, que luego se recicló para publicidad de Jack Daniels. En marzo de 2002, 3D Group se había descargado 40 millones de veces.
El sitio cerró en 2009, perdiéndose muchos juegos. Sin embargo, una buena cantidad de juegos siguen disponibles gracias a Archive.org o donaciones del creador del motor, que aún guarda algunos respaldos de juegos. A mediados de los 90, durante la producción temprana de Shrek, se creó una prueba de animación muy distinta a la versión final. En ese momento el personaje iba a ser interpretado por Chris Farley, antes de que el papel pasara a Mike Myers. En la escena, Shrek camina por una ciudad medieval de noche mientras canta I Feel Good de James Brown. Un asaltante salta desde los tejados para robarle, pero Shrek lo agarra, se burla de él y lo lanza por los aires antes de seguir bailando. Durante años se creyó que la animación estaba perdida y solo existían imágenes y storyboards. En 2022 aparecieron pequeños fragmentos de demo reels de animadores de DreamWorks Animation. Finalmente, el 23 de noviembre de 2023, el diseñador Barry Jackson publicó en YouTube la prueba completa con audio, mostrando cómo era esta versión temprana de Shrek. Clayfighter: Call of Duty es un juego vaporware creado por Interplay Entertainment para Nintendo DS y Nintendo Wii, secuela planificada de la serie Clayfighter. Fue creado para el regreso de la serie y es una versión actualizada de Clayfighter: Sculptor's Cut. Se planeó que tuviera modo historia, modo entrenamiento, modo multijugador y Claytalities. El juego se anunció en 2009 y su lanzamiento estaba previsto para finales de 2010 o principios de 2011 en Nintendo Wii y Nintendo Wii. Se canceló porque 2011 fue el año en que estas consolas se retiraron para que Nintendo trabajara en la Nintendo 3DS y la Nintendo Wii U. Algunos especulan que el software estaba desactualizado y no sería compatible con el nuevo hardware. South Park es un juego inédito de 1998 basado en la serie Comedy Central del mismo nombre, creado para Game Boy Color, desarrollado por Crawfish Interactive y planeado para ser lanzado por Acclaim Entertainment. Acclaim también desarrollaba un juego de disparos en primera persona para Nintendo 64, PlayStation y PC. El juego de Game Boy Color estaba completamente desarrollado y listo para envío, pero Trey Parker y Matt Stone comentaron que la portátil estaba más orientada a niños, por lo que cancelaron la versión. Guardaron las copias del prototipo y el juego se reprogramó como Maya DB en Europa y The New Adventures of Mary Kate and Ashley en Estados Unidos. Curiosamente, Maya DB todavía contiene activos de South Park en sus archivos. Según IGN, el juego se esperaba para 1999 y el CEO de Acclaim anunció una secuela para 2000. El listado de JJ Games indicaba un precio de $29.99. El 6 de agosto de 2018, Takulduf filtró la ROM del juego en el servidor Discord de los MediaWiki tras meses de contacto con el desarrollador principal. My Own es una canción del raro Al Yankovic grabada en 1981. La única interpretación confirmada en vivo fue el 12 de junio de 1981, en Knott's Berry Farm. Forma parte de los primeros trabajos de Al, antes de su álbum debut homónimo de 1983. La mayor parte de su música temprana no está disponible, ya que Al se avergüenza de ella y no se reprodujo fuera de algunos episodios no grabados del Dr. Demento Show. Incluso ha dicho que preferiría que se publicara una imagen desnuda de él antes que su música temprana. La canción fue subida a YouTube en 2012 por Johnny Lure, pero eliminada. Fue rescatada por Invisible Hippo 97 en Reddit y enviada a Lost Media Wiki. Se volvió a subir a YouTube el 5 de septiembre de 2015, con un respaldo en Mega. El 3 de septiembre de 2018, el podcast de Weird Alphabet reprodujo fragmentos de una versión más animada de 1980 interpretada por Al, sin revelar la grabación completa por respeto a su permiso. Weavers fue un juego cancelado para Game Boy, desarrollado por Big Tokai, con lanzamiento previsto entre 1989 y 1990. Apareció mencionado en el folleto de productos Big Tokai y en el libro Video Game que es de 1990. La descripción no tenía mucho sentido al ser traducida, pero por lo que entendí, trataba sobre un chico dentro de un mundo con criaturas híbridas con insectos.
El bloguero XGrisBieniek sugiere que Weavers podría estar relacionado con otro juego cancelado de Big Tokai llamado Gators, ya que las criaturas de ambos juegos parecen similares. El Apóstol fue una película de animación muda argentina estrenada el 9 de noviembre de 1917, dirigida, producida y escrita por Quirino Cristiani. Se considera el primer largometraje de animación del mundo, con duración de 70 minutos. Ninguna copia conocida sobrevive, ya que se perdieron en un incendio en 1926 y las restantes fueron recicladas en peines de celuloide. Cristiani habría usado títeres de papel con miembros giratorios y extraíbles, técnica cutout. Los personajes fueron diseñados por Diógenes Taborda y los escenarios por Andrés Ducaud. Se realizaron alrededor de 58.000 dibujos en película de 35 mm, proyectados a 14 cuadros por segundo. La trama satirizaba al presidente Hipólito Yrigoyen, quien sueña que vuela al cielo, se encuentra con Júpiter, y los rayos del dios caen sobre Buenos Aires. Luego despierta y enfrenta la complicada realidad política. Solo se conservan 2 diseños de personajes y un modelo de la ciudad usado en el desenlace. En 1983, Cristiani explicó la técnica utilizada en sus películas. Silent Hills fue un juego de terror cancelado, planeado como nueva entrega de la serie Silent Hill. Se anunció en 2012 y usaría el motor Fox Engine. El 12 de agosto de 2014 se lanzó un adelanto llamado PT bajo el seudónimo 7780S Studio, que luego se reveló como el teaser oficial de Silent Hills. En 2012, Hideo Kojima y su estudio, Kojima Productions, trabajaban junto al director Guillermo del Toro y el actor Norman Reedus. La demo de 2014 mostraba al jugador en una casa extraña, con sucesos aterradores y diálogos crípticos. Aparecía el espíritu de una mujer embarazada llamada Lisa, y al completar el juego, se mostraba la tarjeta de título Silent Hills. La demo duraba aproximadamente 30 minutos y fue muy bien recibida. En 2015, Kojima fue despedido de Konami, y el codirector del juego anunció la cancelación. La demo fue retirada de la PlayStation Store, aunque se pueden encontrar imágenes y vídeos en internet. Se rumorea que Konami destruyó muchas de las últimas copias conocidas de la demo. En la actualidad solo podemos jugar PT en una PS4 liberada o con el juego instalado. Y así acabamos con el vídeo. Esperen. Ya puedo hablar de nuevo. Y bueno, gracias por ver el video hasta el final. Espero que te haya gustado. No olvides de suscribirte, dejar tu like, porque pronto van a seguir la segunda parte y la tercera parte de este video. Así que eso. Gracias por ver el video, gente hermosa y rara de internet.